Muy buenos días chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Bueno, esta semana vamos a continuar con el desarrollo del liberalismo político en nuestro territorio boliviano. Vamos a analizar lo que es el desarrollo cultural en el siglo XIX, como también la política de nuestro país, que es un dato interesante a conocer para ver cómo estábamos, cómo fue nuestro desarrollo durante este periodo de la historia. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que es el desarrollo cultural boliviano en el siglo XIX. Vamos a hablar de lo más importante, vamos a tocar el punto de la educación. De acuerdo con los postulados liberales, la soberanía o el poder de dirigir al Estado residía en el pueblo, el cual decidía mediante elecciones a través de sus representantes. Por eso fue muy importante o fue una preocupación constante de los gobiernos republicanos educar al soberano, es decir, al pueblo. Con ello se reconocía el derecho a la educación de las personas. Este derecho quedó plasmado en la Constitución de 1878, ratificada en 1880, que señalaba que la instrucción primaria era gratuita y obligatoria. En ese mismo periodo se reconoció el principio de la libertad de enseñanza, que englobaba otros dos factores que vamos a ver a continuación. Hablamos de la libertad de cátedra, es decir, la libertad del profesor de seleccionar los conocimientos que enseñaba, de acuerdo con los principios científicos y morales, sin adoptar doctrinas impuestas por el Estado. Tenemos también la libertad de elección educativa, que permitía la creación de centros de enseñanza particulares que no estuvieran regentados por la Iglesia o por el Estado. En 1874 se establecieron las primeras regulaciones al funcionamiento de los colegios y los programas de enseñanza mediante el Estatuto General de Educación. Los gobiernos conservadores fijaron los primeros presupuestos para la enseñanza primaria e intentaron modernizar el sistema educativo en general. Ahora, tenemos que entender que la educación también es parte y va complementada con lo que es el arte y la cultura. La cultura en general fue promovida muy débilmente por el Estado boliviano en el siglo XIX. Los presupuestos fiscales financiaron sobre todo la construcción de edificios públicos, tales como el Palacio de Gobierno, el Teatro Municipal de La Paz. La élite oligárquica del sur, atraída por los estilos arquitectónicos de ese tiempo, invirtió en grandes obras de estilo ecléctico, como el Palacio de la Glorieta y edificios de varios bancos en Sucre. A fines de siglo, en la pintura destacaron dos cochabambinos, José García Mesa y Avelino Nogales. Aunque estos dos artistas tuvieron una producción variada, coincidieron en el tema de enaltecer la historia patria y el sentimiento nacional, pintando varios cuadros sobre héroes patrios y retratando personalidades de gobierno. Ahora, en literatura, por ejemplo, se destaca la novela de Antoniela Guise, titulada Juan de la Rosa, Memorias de un último soldado de la Independencia. Esta obra exalta el sentimiento patrio y reivindica la participación de los sectores más mestizos populares en las luchas contra España. También destacan Juana Manuela Gorriti, escritora muy prolífica de relatos y cuentos, María Josefa Mujía, poetisa autodidacta que publicó en varios medios de prensa nacionales. El ensayo histórico, periodístico y sociológico tuvo como mayor representante a Gabriel René Moreno, autor de una gran cantidad de obras en el que realizaba profundos análisis políticos, filosóficos y literarios. Y por su rigurosa precisión en la descripción de los acontecimientos, así como su elegante estilo, René Moreno no tuvo una gran influencia en el pensamiento de ese tiempo. Ahora, al margen de las expresiones artísticas fundamentales del estado de la élite, en el siglo XIX floreció la creación musical de los sectores populares urbanos. Las fiestas religiosas y cívicas fueron momentos en los cuales los autores presentaban nuevas creaciones y los intérpretes podían demostrar su genialidad en el dominio de instrumentos o de voces. En la región occidental, los ritmos preferidos fueron la cueca, el guaño y el bailecito, mientras que en Santa Cruz tenemos el taquirari y el carnavalito. Después de la Guerra del Pacífico, las bandas militares comenzaron a introducir en sus repertorios piezas musicales con estos ritmos. Entre los compositores de fines del siglo XIX y principios del siglo XX destaca Simeón Roncal, a quien se debe numerosas composiciones folclóricas que tenían la novedad de estar escritas en partitura y por tanto podían ser interpretadas en diferentes instrumentos, especialmente en piano. Otro gran compositor de la época fue cruceño Mateo Flores, un clarinetista que organizó varias bandas muy populares en su ciudad. En ese sentido, la música y las danzas indígenas encontraban su espacio público, especialmente en las celebraciones rurales
del lugar, porque en las ciudades esas expresiones artísticas eran poco toleradas. Sin embargo, hay evidencia de que su práctica era muy extendida y de que además se renovaban constantemente en ese fenómeno. En ese sentido, la sociedad a nivel cultural y educacional fue creciendo durante el siglo XIX. En este último punto tenemos que tratar obligatoriamente el tema de la política. Vamos a conocer cómo fue la participación política a fines del siglo XIX en nuestro territorio boliviano. Bueno, tenemos que entender que en el siglo XIX se aplicaba un tipo de política que se llamó, bueno, estudiamos en parte como la ciudadanía censitaria, que prácticamente excluía la participación en elecciones de todas las mujeres, así como de los varones que no cumplían con los requisitos, lo cual afectaba sobre todo a las poblaciones indígenas. Esta restricción a la participación electoral era común en los países latinoamericanos que en aquellos tiempos no la veían con una medida contraria al espíritu democrático. Solamente en algunos círculos de librepensadores era posible considerar el sufragio universal. Incluso en estos casos se los restringía únicamente a los varones, llamado en su tiempo el sufragio masculino. Para poder apreciar de qué manera afectaba la participación electoral, la restricción impuesta por la ciudadanía censitaria, vamos a analizar y considerar las siguientes cifras. Por ejemplo, las restricciones a la ciudadanía censitaria excluían de la población política aproximadamente al 90% de su población. Hasta mediados del siglo XIX, el porcentaje de participantes en las elecciones era mínimo y no llegaba al 2% del total de la población masculina. Durante la segunda mitad del siglo hubo un incremento relativo en la cantidad de votantes de aproximadamente 6.000 electores a tener una cantidad de 35.000 electores. Según el censo de 1900, la población de Bolivia sumaba 1.744.568 habitantes. De estos, 867 eran hombres, de los cuales, bueno, no todos eran adultos, por edad. Sin embargo, en las elecciones de 1896 se emitieron solamente 35.000 votos. Bueno, eso no reflejaba la realidad del punto que estamos tocando. Y según el último censo, según este último censo de 1900, la población alfabetizada en Bolivia, incluyendo a las mujeres, alcanzaba a 218.845 personas. La población sin instrucción aproximadamente sumaba 1.092.962 personas. Como ponemos los datos, son muy alarmantes en ese sentido, hablando desde el punto de vista del voto censitario. Ahora, la política de finales del siglo XIX prácticamente se dividió, vamos a decirlo, en dos bandos que vamos a analizar a continuación. Por ejemplo, el fraude, la compra de votantes a cambio de favores, aún la censura, que impedía que los opositores, por ejemplo, realicen campañas electorales, eran situaciones que hacían que los comicios presidenciales se miren con desconfianza, pues más parecía una mera formalidad para luego proclamar presidente al candidato oficialista. Al margen de estas prácticas antidemocráticas, durante el periodo conservador también fueron frecuentes los motines o intentos de golpes de Estado. Vamos a analizar dos casos que nos permiten describir estas características que se dieron en esta época de la historia. El primer caso, el intento de golpe de Estado contra Aniceto Arce el día de la fiesta Virgen de Guadalupe. En 1888, el Isidoro Camacho, líder de los liberales, logra el apoyo del regimiento Loa en Sucre y ocupó la ciudad. El presidente Arce se encontraba en la catedral cuando ocurrió el levantamiento y prácticamente escapa de milagro, vestido de fraile. Luego, otro suceso que podemos mencionar en esa época fue cuando la población indígena participó en la lucha política, aunque en su mayoría estaba excluida de la ciudadanía. Se dio durante las elecciones de 1996, cuando miles de comunarios aymaras se movilizaron hacia el Alto para victoriar al Partido Liberal y al candidato José Manuel Pando. Luego desfilaron por la ciudad de manera desafiante. Su presencia lo que hacía era buscar intimidar a los partidarios del régimen conservador. Bueno, estamos hablando de una forma de presión en este sentido. A lo que era muy concurrido, muy hablado, en este caso era el clientelismo en la política boliviana. Durante el siglo XIX, el poder entendido en ese tiempo como la capacidad de ejercer el mando de una comunidad no estaba sólidamente establecido en las instituciones del Estado. Muchas veces las autoridades estatales no podían hacer cumplir las leyes o al menos lograr que los habitantes de su jurisdicción obedezcan estas órdenes. Comúnmente ocurría que quienes desempeñaban las funciones de alcalde o prefecto debían lograr el acatamiento de sus subordinados antes de su nombramiento.
Para ello, los políticos locales o regionales recurrían a conformar redes de seguidores, quienes a cambio de algunos favores o de las promesas de futuros reconocimientos se comprometían a apoyar a su nombramiento. Era muy frecuente que los artesanos o empleados de los grandes terratenientes y empresas mineras participen en las elecciones, aun cuando estos no supieran leer y escribir, es decir, eran analfabetos, simplemente porque formaban parte de las redes de apoyo a los candidatos. Esta estrategia política para ganar apoyo era prácticamente incluso practicada por candidatos a la presidencia, quienes se rodeaban de los líderes regionales que tenían fuertes y extensas redes de seguidores para comprometer su apoyo en las elecciones. Entonces, en ese tiempo, aquel partido líder político que constaba o que contaba con el apoyo de las redes más extensas y consolidadas podían encarar las elecciones con serias posibilidades de ganarlas. El apoyo de estos seguidores no era necesariamente honesto. Muchas veces involucraba la otorgación de prebendas, es decir, regalos en dinero, bienes y más frecuentemente en empleos dentro de las instituciones gubernamentales. Este sistema que intercambia el apoyo político por alguna prebenda se conoce o hemos ido analizando como el clientelismo, que se considera sumamente como una práctica ilegal, perdón, pero bueno, permitió la participación de sectores populares en algún sentido. Vamos a hablar dentro de la sociedad del siglo XIX. Pero nos damos cuenta que este fenómeno es un fenómeno muy interesante que se recurrió en el siglo XIX, incluso podemos mencionarlo y también tomar el dato de que en el pleno siglo XXI todavía manejamos estos tipos de estrategias para poder ganar más votantes en las elecciones que se presentan. Bien chicos, espero que les haya sido de mucha ayuda esta explicación, que tengan un buen día y nos vemos la siguiente clase.